Mi nombre es Lucía Mendoza. Tengo 62 años y acabo de descubrir que los últimos 8 meses de mi vida fueron una mentira cuidadosamente construida por las 2 personas en quienes más confiaba. Todo comenzó el día que mi hija Daniela llegó llorando a mi casa con un ojo morado y el labio partido. Era marzo. Llovía como solo llueve en esta ciudad cuando el cielo parece querer limpiarlo todo. Abrí la puerta y ahí estaba ella, empaplando, con su hijo de 4 años dormido en brazos. Mamá fue lo único que pudo decir antes de derrumbarse. No hice preguntas. La abracé, sequé a mi nieto Mateo. Preparé café con canela como cuando era niña y la consolaba después de las pesadillas. Daniela lloró durante 2 horas seguidas mientras Mateo dormía en mi cama. Cuando finalmente pudo hablar, las palabras salieron entrecortadas, rotas. Rodrigo me golpeó otra vez. Pero esta vez fue diferente. Mamá, esta vez lo hizo delante de Mateo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era la primera vez que sospechaba. Los moretones que Daniela explicaba como caídas tontas. Las llamadas que interrumpía cuando yo entraba a la habitación, las visitas cada vez más espaciadas. Pero una cosa es sospechar y otra muy distinta es escuchar la verdad de boca de tu hija. Te vas a quedar aquí, le dije, no fue una pregunta. Tú y Mateo. El tiempo que necesiten. Daniela negó con la cabeza limpiándose las lágrimas. No puedo, mamá, Rodrigo va a venir a buscarme, va a hacer un escándalo. Va a que venga, la interrumpí, y lo dije con tanta firmeza que hasta yo me sorprendí. Esta es mi casa, aquí no entras si yo no quiero. Esa noche, después de que Daniela y Mateo se durmieran, me quedé despierta pensando. Mi casa. La casa que había comprado con mis propias manos después de 30 años trabajando como contadora en la misma empresa. La casa que había terminado de pagar 3 años atrás, justo antes de jubilarme. Mi refugio. Y ahora era el refugio de mi hija también. Rodrigo llegó al día siguiente. Tocó la puerta con tanta fuerza que pensé que iba a romperla. Yo no abrí. Me paré del otro lado y hablé a través de la madera. No está aquí para ti, Rodrigo. Señora Lucía, por favor, es mi esposa. Necesito hablar con ella. Tu esposa tiene un ojo morado y un labio partido. No hay nada que hablar. Fue un accidente, yo nunca. Los accidentes no dejan marcas de nudillos, Rodrigo. Vete antes de que llame a la policía. Se fue. Pero no fue el final. Fue apenas el principio. Durante las siguientes semanas Rodrigo llamó, mandó mensajes. Apareció en la puerta a diferentes horas. Daniela temblaba cada vez que sonaba el timbre. Mateo dejó de hablar. Yo contraté a un abogado, un viejo amigo de la universidad llamado Ernesto Valdés, para comenzar los trámites de divorcio. Va a pelear por la custodia, me advirtió Ernesto. Los hombres como Rodrigo siempre lo hacen. No porque les importe el niño, sino que saben que es la manera de seguir controlando a su víctima. Tenía razón. Cuando Rodrigo recibió los papeles del divorcio, su abogado respondió con una demanda de custodia compartida y una acusación de alienación parental. Decía que Daniela era inestable, que yo estaba manipulándola, que Mateo necesitaba a su padre. Fue entonces cuando apareció mi otra hija, Sofía. Sofía tiene 35 años, 3 más que Daniela. Siempre fue la exitosa, la que estudió medicina, la que se casó con un ingeniero y vive en una casa de 2 pisos en la mejor zona de la ciudad. La que nunca necesitó nada de mí porque, según sus propias palabras, aprendió a ser independiente desde joven. Llegó un sábado por la tarde con una charola de brownies y esa sonrisa perfecta que usa cuando quiere algo. «Mamá, necesitamos hablar sobre Daniela», dijo apenas entró. «¿Qué pasa con Daniela? Mira, entiendo que quieras protegerla, pero esto se está saliendo de control. Rodrigo está desesperado. Vino a mi casa llorando, mamá. Dice que fue un error, que nunca quiso lastimar a Daniela, que está dispuesto a ir a terapia». Me quedé mirándola sin poder creer lo que estaba escuchando. «¿Y tú le crees? Creo que todos merecen una segunda oportunidad. Además, piensa en Mateo. Un niño necesita a su padre. Un niño necesita el seguro, Sofía. ¿Y con Rodrigo no lo está?». Sofía suspiró, dejando los brownies sobre la mesa. «Está bien, mamá. Pero hay algo más que debes saber. Rodrigo me contó que ustedes tienen deudas importantes. La casa donde vivían con Daniela está hipotecada, tienen préstamos pendientes.
Si Daniela no regresa y no ayuda a resolver esto, van a perder todo, incluyendo su casa. Esa no es mi responsabilidad ni la de Daniela. Él se metió en esas deudas solo. Técnicamente no, Daniela firmó varios documentos como aval. Si no pagan, ella también está en problemas legales. Sentí un peso en el estómago. ¿Cómo sabes todo eso? Porque Rodrigo me lo explicó, me mostró los papeles. Mira, sé que estás enojada con él. Pero esto va más allá de sus problemas matrimoniales. Si no hacen algo, Daniela podría terminar con demandas civiles además del divorcio. Esa noche hablé con Daniela. Ella no sabía nada de deudas ni de documentos firmados como aval. Mamá, yo nunca firmé nada. Rodrigo manejaba todas las finanzas yo solo. Yo solo trabajaba y le daba mi sueldo. Al día siguiente llamé a Ernesto. Necesito que investigues algo, le dije y le conté sobre las supuestas deudas y los documentos. Lucía, eso huele muy mal. Dame unos días. Voy a revisar los registros públicos. Mientras esperaba, Sofía siguió viniendo a la casa. Siempre con la misma cantinela que Daniela debía hablar con Rodrigo, que debían resolver las cosas como adultos, que yo estaba haciendo todo más difícil al meterme en medio. No me estoy metiendo en medio, Sofía. Estoy protegiendo a mi hija. ¿Estás siendo controladora, mamá? Como siempre, esa frase me dolió más de lo que quiero admitir. Controladora. Yo que había criado a mis 2 hijas sola después de que su padre nos abandonara cuando Sofía tenía 8 años. Yo que trabajé dobles turnos para pagarles escuela privada. Yo que me quedé sin vacaciones durante 15 años para que ellas pudieran ir a la universidad. Pero no dije nada. Tragué el dolor y dejé que Sofía se fuera con su sentimiento de superioridad moral intacto. Ernesto me llamó 3 días después. Su voz sonaba extraña. Lucía, necesitas venir a mi oficina. Ahora, cuando Ernesto tenía varios documentos esparcidos sobre su escritorio. Su cara era una mezcla de enojo y algo que no pude identificar de inmediato. Lástima, tal vez. Lucía, solo dime qué encontraste. Encontré las deudas de Rodrigo. Existen. Pero no son de él. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que las deudas están a nombre de Daniela. Préstamos bancarios, tarjetas de crédito, incluso un crédito hipotecario. Todo firmado por ella, o al menos con firmas que parecen ser de ella. El mundo se detuvo, eso es imposible, Daniela no. Hay más, me interrumpió Ernesto, y su expresión se volvió aún más sombría. Los préstamos más recientes, los que se sacaron en los últimos 6 meses, tienen un codeudor adicional. ¿Quién? Ernesto me pasó un documento. Leí el nombre y sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿El co-? Es imposible, repetí, pero mi voz sonaba hueca incluso para mí. Yo nunca firmé nada. Por eso revisé las firmas con un perito. Lucía, alguien falsificó tu firma y la de Daniela en múltiples documentos financieros. Y ahora ambas tienen deudas por más de 800 pesos. Me quedé en silencio, procesando. Luego pregunté lo que ya sabía que iba a destrozarme. ¿Quién tiene acceso a nuestras firmas? ¿Quién conoce nuestros datos personales lo suficiente como para hacer esto? Ernesto no respondió de inmediato. No necesitaba hacerlo. Ambos estábamos pensando lo mismo. Esa noche no dormí. A las 3 de la mañana bajé al estudio donde guardo todos mis documentos importantes. Busqué entre carpetas viejas hasta encontrar lo que necesitaba. Copias de mi identificación, estados de cuenta, documentos personales. Todo lo que le había dado a Sofía hace 8 meses cuando me pidió ayuda para organizar mejor mis finanzas ahora que estaba jubilada. Es para tu protección, mamá, me había dicho. Con la edad es fácil que te engañen. Déjame guardar copias de todo. Así si algo pasa, yo puedo ayudarte. Me senté en el suelo de mi estudio con esas carpetas vacías en las manos y finalmente entendí. No había sido protección, había sido preparación. Mi propia hija me estaba robando. Y lo había estado haciendo durante meses mientras sonreía y me traía brownies. Al día siguiente actué como si nada hubiera pasado. Cuando Sofía llegó a media mañana, con su habitual sonrisa perfecta, le ofrecí café y pan dulce como siempre. ¿Cómo está Daniela? Sentándose en mi cocina como si fuera la hija preocupada del año. Mejor. Está empezando a dormir sin pesadillas, me alegro. Aunque, mamá, sigo pensando que debería hablar con Rodrigo.
solo para cerrar ese capítulo de manera civilizada. La observé mientras hablaba. ¿Cómo no lo había visto antes? La manera en que sus ojos nunca mostraban la emoción de sus palabras. La forma en que cada visita, cada conversación, tenía un objetivo específico. No venía a ver a su hermana, venía a monitorear la situación. Sofía, ¿recuerdas cuando me pediste copias de mis documentos hace 8 meses? Vi un destello de algo en sus ojos. Miedo, tal vez, pero se recuperó rápidamente, claro. Para ayudarte con tu organización financiera. ¿Por qué? ¿Los sigues teniendo? Sí, están en mi oficina en casa. ¿Los necesitas? Sería bueno que los devolvieras. Ernesto dice que es mejor que yo los guarde en una caja de seguridad. Sofía tomó un sorbo de café demasiado casual. Por supuesto, te los traigo el fin de semana. Gracias, hija. Cuando se fue, Daniela bajó de su habitación. Había estado escuchando desde las escaleras. Mamá, ¿de qué se trata todo esto? Me senté con ella y le conté todo. Las deudas, las firmas falsificadas, las sospechas sobre Sofía. Vi cómo la incredulidad se transformaba en comprensión, luego en dolormente en algo más oscuro. Sofía siempre fue así, dijo Daniela con voz plana. Cuando éramos niñas, si algo salía mal, siempre encontraba la manera de culparme a mí. Rompía algo y decía que yo lo había hecho. Se comía el último dulce y juraba que yo me lo había robado. Tú siempre le creías porque ella lloraba mejor que yo. Me dolió escuchar eso, pero era verdad. Sofía había sido mi consentida, la exitosa, la que no causaba problemas. ¿Crees que Rodrigo esté involucrado en esto?, preguntó Daniela. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Ernesto organizó una reunión para el viernes. Sin decirle a nadie, contraté a un investigador privado llamado Marco Salazar para que siguiera a Sofía durante 3 días. Lo que descubrió fue peor de lo que imaginaba. Sofía se reunía con Rodrigo, no una vez, sino regularmente, 2 veces por semana en un café cerca de su trabajo. Las fotografías que Marco tomó mostraban inclinados sobre documentos, hablando con intensidad, incluso riendo en algunas ocasiones. Señora Lucía, me dijo Marco cuando me entregó las fotografías, también revisé los movimientos bancarios de su hija Sofía, al menos lo que es público. Hace 3 meses hizo un depósito significativo. 400 pesos. No coincide con su salario como médico ni con el de su esposo. ¿De dónde salió ese dinero? Esa es la pregunta que deberíamos hacerle. El viernes llegó. Ernesto había citado a Sofía con el pretexto de que necesitábamos organizar un fideicomiso familiar para proteger mis bienes. Ella llegó puntual, perfectamente vestida, con esa confianza que solo tienen las personas que creen que están en control. Lo que no sabía es que Daniela también estaba ahí, y Marco, y un notario público. «Mamá, ¿qué es todo esto?», preguntó Sofía cuando entró a la oficina y vio a todos reunidos. «Siéntate, Sofía». Algo en mi voz la hizo obedecer inmediatamente. «¿Ernesto comenzó?». «Sofía, hace 3 semanas descubrimos que alguien falsificó las firmas de tu madre y de tu hermana en múltiples documentos financieros. Préstamos por más de 800 pesos que ninguna de ellas autorizó. Eso es terrible. ¿Quién haría algo así? Tú, dije simplemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía me miró como si le hubiera dado una bofetada. ¿Qué, mamá? ¿Cómo puedes pensar? Hace 8 meses me pediste copias de mis documentos. Hace 6 meses comenzaron a aparecer préstamos a mi nombre que yo nunca solicité. Hace 3 meses depositaste 400 pesos en tu cuenta bancaria personal. Y durante las últimas semanas te has reunido con Rodrigo 2 veces por semana. Cada palabra era como un clavo. Vi cómo el color desaparecía de su cara. Yo puedo explicar todo eso. Entonces explícalo, dijo Daniela. Su voz era puro hielo. Sofía la miró, y por primera vez en su vida no tuvo una respuesta preparada. Tartamudeó, comenzó varias frases que no terminó, finalmente se quedó en silencio. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Continué, no es el dinero. Es que usaste el sufrimiento de tu hermana como cortina de humo. La golpiza de Rodrigo, el divorcio, el drama. Todo fue conveniente para ti, ¿verdad? Mientras yo estaba ocupada protegiendo a Daniela, tú estabas robándome. No fue así, susurró Sofía. Pero su voz no tenía convicción. Marco puso las fotografías sobre la mesa.
Sofía y Rodrigo en el café, documentos entre ellos, sonrisas cómplices. ¿Cuál era el plan, Sofía?, preguntó Ernesto. Endeudar a tu madre y a tu hermana hasta que perdieran todo. ¿Y luego qué? ¿Quedarte con esta casa cuando no pudieran pagar? Sofía empezó a llorar. No eran lágrimas reales, eran las lágrimas calculadas que había usado toda su vida para manipular situaciones. Pero esta vez no funcionaron. Ustedes no entienden, sollozó. Necesitaba ese dinero. Javier y yo tenemos problemas, su negocio está quebrando. Íbamos a perder todo, la casa, los coches, todo. Solo necesitaba un préstamo temporal. Iba a devolver cada peso, usando mi firma falsificada, dije, y la de tu hermana. No tenía opción. Daniela se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. ¿No tenías opción? ¿Sabes cuántas veces Rodrigo me golpeó mientras tú sabías y no dijiste nada? ¿Cuántas veces me dijiste que regresara con él sabiendo lo que me hacía? Sofía palideció aún más. Yo no sabía que te golpeaba. Mentirosa, gritó Daniela, y era la primera vez que la veía así. Fuderosa. Rodrigo me lo dijo. Me dijo que tú le aconsejaste mantenerme callada, que una esposa no ventila los problemas matrimoniales, que los moretones se cubren con maquillaje. El silencio era absoluto, hasta Ernesto parecía impactado. Daniela, yo solo. Sofía intentó levantarse, pero Marco la detuvo con un gesto. Hay más, dijo Ernesto, abriendo otra carpeta. Investigamos la relación entre Sofía y Rodrigo. Resulta que ellos no se encontraron por casualidad después de la golpiza. ¿Llevan en contacto más de un año? Un año. Repetí. Rodrigo le debe dinero a varias personas peligrosas. Préstamos de agiotistas, deudas de juego. Necesitaba una manera de conseguir dinero rápido sin que nadie sospechara. Sofía le ofreció una solución, usar los datos personales de su familia para sacar préstamos. Ella conseguiría el dinero de los bancos, Rodrigo pagaría sus deudas y dividirían las ganancias. ¿Y Daniela?, pregunté. Aunque ya sabía la respuesta, era parte del plan. Si Daniela seguía casada con Rodrigo, era más difícil ejecutar el fraude. Necesitaban que ella estuviera vulnerable, asustada, enfocada en sobrevivir. Mientras Daniela huía de Rodrigo y tú la protegías, ambos se dedicaban a vaciar cuentas y solicitar préstamos. Miré a Sofía, mi hija. La niña que había cargado en brazos, cuyas rodillas había curado cuando se caía, a quien había enseñado a leer, a soñar, a confiar. ¿La golpiza fue real?, preguntó Daniela con voz rota. Sofía no respondió. Su silencio lo dijo todo. Daniela se desplomó en su silla, llorando. No de tristeza, de rabia, de traición absoluta. Mateo había sido testigo de violencia planeada. Su trauma había sido parte de una estafa. Hay suficiente evidencia para presentar cargos criminales, dijo Ernesto. Fraude, falsificación de documentos, conspiración, incluso violencia doméstica premeditada si Daniela quiere incluir eso. No dije de repente. Todos me miraron. No vamos a hacer eso. ¿Todavía, mamá?, preguntó Daniela, confundida. Porque necesito saber algo primero. Me puse de pie y caminé hasta donde Sofía estaba sentada, encogida, patética. ¿Cuánto te pagó Rodrigo por convencerme de que firmara documentos sin leer? ¿Cuánto vale la confianza de tu madre? Sofía levantó la vista y ahí estaba. La verdad en sus ojos. Yo nunca. Tú nunca firmaste nada sin leer, mamá. Yo falsifiqué todo. Entonces dame una razón para llamar a la policía ahora mismo. Sofía respiró temblorosamente. Cuando habló, su voz era diferente, sin pretensiones, sin manipulación, solo cansancio. Porque soy tu hija, porque cometí un error terrible, porque si me metes a la cárcel, mis hijos van a crecer sin madre. Daniela también es mi hija, dije. Y casi termina en la calle por tu culpa. Sus moretones fueron reales, aunque la razón detrás fuera mentira. Lo sé. ¿Dónde está el dinero? La mitad se fue a las deudas de Rodrigo. El resto lo usé para mis propias deudas. Javier y yo debemos casi 2 millones. Los préstamos que saqué a tu nombre apenas cubrieron los intereses. 2 millones. La exitosa Sofía, con su casa grande y su vida perfecta, estaba ahogándose en deudas. Y en lugar de pedir ayuda, decidió hundir a su familia con ella. Tienes 2 opciones, le dije. Opción 1, llamo a la policía ahora. Te arrestan por fraude. Pierdes tu licencia médica. Vas a prisión. Tus hijos te visitan los domingos detrás de un vidrio.
Y la opción 2, me devuelves cada peso que robaste. Vendes tu casa, tus coches, todo lo que tengas de valor. Y cuando hayas pagado hasta el último centavo, tal vez consideraré no presentar cargos. Eso va a tomar años, mamá. Debiste pensar en eso antes de falsificar mi firma. Sofía cerró los ojos. Cuando los abrió, algo había cambiado en ellos. Resignación, quizás, o simplemente el fin de la máscara. Está bien, susurró. Lo haré, y hay una condición más, añadió Daniela, su voz todavía temblorosa, pero firme. Te alejas de Rodrigo. Testificas contra él por violencia doméstica premeditada. Le cuentas al juez toda la verdad sobre el plan Daniela. No es negociable. O destruyes a Rodrigo legalmente, o mamá te destruye a ti. Sofía asintió lentamente. Marco sacó documentos preparados de antemano. Un reconocimiento de deuda. Un acuerdo de pago. Una confesión escrita y firmada ante notario. Si incumples cualquier parte de este acuerdo, advirtió Ernesto, estos documentos van directamente al Ministerio Público. No habrá segunda oportunidad, Sofía afirmó. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostener la pluma. Cuando terminó me miró. Mamá, yo realmente lo siento. No me importa si lo sientes. Me importa que lo arregles. Esa noche, después de que Sofía se fuera devastada y derrotada, Daniela y yo nos sentamos en mi jardín bajo las estrellas. Mateo dormía adentro, finalmente en paz. ¿Crees que cumplirá el acuerdo?, preguntó Daniela. No lo sé. Pero si no lo hace, tengo todo documentado. Ernesto presentará los cargos. ¿Por qué le diste la opción? Después de todo lo que hizo. Me quedé callada un momento, buscando las palabras correctas. Porque a diferencia de ella, yo sí entiendo lo que significa ser madre. Y aunque me destruya admitirlo, sigue siendo mi hija. Esto no es perdón, Daniela. Es justicia con misericordia. Una oportunidad de hacer lo correcto. Y si la desperdicia, entonces aprenderá que las consecuencias no desaparecen solo porque eres familia. 3 días después, Sofía puso su casa en venta. Una semana más tarde, testificó contra Rodrigo. Su testimonio fue demoledor, detallando cada paso del plan, cada mentira, cada momento calculado. Rodrigo fue arrestado por fraude, violencia doméstica premeditada y conspiración. Las autoridades descubrieron que tenía víctimas anteriores, otras mujeres a quienes había manipulado y robado. Pero la historia no terminó ahí, porque resultó que Rodrigo tenía un socio que ninguno de nosotros había considerado, alguien que había estado operando en las sombras desde el principio. Y ese alguien no iba a dejar que su operación se desmoronara sin pelear. El socio apareció 2 semanas después del arresto de Rodrigo. No de la manera que esperábamos. Era martes por la tarde. Daniela había ido a recoger a Mateo de la guardería y yo estaba en casa, preparando la cena cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a un hombre de unos 50 años. Se bien vestido, con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. ¿Señora Lucía Mendoza? Sí, mi nombre es Javier Contreras, soy el esposo de Sofía. Se me heló la sangre. Durante todas estas semanas, Javier había estado ausente de la narrativa. Sofía siempre hablaba de sus problemas financieros, de nuestras deudas, pero él nunca había aparecido. Ni en las reuniones, ni en las confrontaciones, ni siquiera cuando Sofía puso la casa en venta. ¿Qué quieres?, pregunté sin invitarlo a pasar. Necesito hablar con usted sobre Sofía y sobre ciertos malentendidos. No hay malentendidos. Tu esposa cometió fraude, las consecuencias. La sonrisa de Javier se tensó. Señora Lucía, creo que no entiende la situación completa. ¿Puedo pasar? Esto no es algo que debamos discutir en la puerta. Algo en su tono me hizo dudar. No era amenazante exactamente, pero había una firmeza ahí que me puso nerviosa. Abrí la puerta. Javier se sentó en mi sala como si fuera suya. Sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa de centro. Señora Lucía, he estado revisando los documentos que Sofía firmó con usted. El reconocimiento de deuda, el acuerdo de pago. Y son problemáticos. Sofía firmó esos documentos bajo coerción emocional. Estaba traumatizada, asustada, no pensaba con claridad. Cualquier juez invalidaría ese acuerdo. Me reí. No pude evitarlo. Coerción emocional. Tu esposa falsificó mi firma, me robó 800, 0 pesos y conspiró para dejar a su hermana en la calle. ¿Y tú hablas de coerción?
Hablo de lo que un juez verá, dijo Javier con calma. Y lo que verá es a una madre mayor presionando a su hija vulnerable para que acepte términos abusivos. Venta forzada de propiedades, pagos imposibles, amenazas de cárcel. Son las consecuencias de sus acciones. Son las consecuencias que usted impuso. Pero aquí está lo interesante, señora Lucía. Yo tengo los medios para convertir esto en una batalla legal muy larga y muy costosa. Puedo apelar cada decisión, cuestionar cada documento, hacer que esto se arrastre durante años. Y al final, cuando el juez invalide su acuerdo, Sofía quedará libre y usted habrá gastado todo su dinero en abogados. Ahí estaba, la amenaza real. No violencia física, guerra legal. ¿Qué quieres, Javier? Se reclinó en el sofá, finalmente relajándose. Quiero que retire los cargos potenciales contra Sofía, que destruya ese acuerdo, y que acepte que esto fue un malentendido familiar que se salió de control. Y a cambio, yo personalmente le pagaré 200 pesos efectivo. Hoy mismo. Considera el resto como una lección para sobreconfiar en las personas equivocadas. Me quedé mirándolo, procesando su audacia. Me estás ofreciendo un cuarto de lo que tu esposa robó. Le estoy ofreciendo paz mental y el fin de este asunto. Tome el dinero, señora Lucía, es más de lo que conseguirá de otra manera. Vete de mi casa. La máscara de cordialidad y Javier cayó. No sea tonta. Acepte mientras la oferta edista sobre la mesa y que te vayas. Se puso de pie lentamente, guardando su carpeta. Está bien, pero debería saber algo antes de rechazar mi oferta. Los préstamos que Sofía sacó a su nombre no fueron los únicos. Muchos otros. Tarjetas de crédito, líneas de crédito, incluso un préstamo con su casa como garantía. Mi estómago se hundió. Eso es imposible. Ernesto revisó todo. Ernesto revisó lo que pudo encontrar. Pero yo tengo amigos en varios bancos, señora Lucía. Amigos que procesan solicitudes sin hacer demasiadas preguntas. En este momento, usted debe aproximadamente 5 millones de pesos. Y los bancos van a venir a cobrar muy pronto. Estás mintiendo. Revise su buró de crédito. O mejor aún, espere a que lleguen las primeras citaciones. Debería recibirlas en las próximas 2 semanas. Sacó una tarjeta de presentación y la dejó sobre la mesa. Cuando cambie de opinión, llámeme. La oferta de 200 estará vigente por 48 horas. Después de eso, tendrá que pelear sola contra una docena de bancos. Y créame, señora Lucía, no ganará. Se fue dejándome temblando en mi propia sala. Llamé a Ernesto inmediatamente. Le conté sobre la visita de Javier y sus amenazas. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Lucía, voy a ser honesto contigo. Si realmente hay más préstamos que no encontramos, estás en problemas serios. Un préstamo con tu casa como garantía significa que podrías perderla. ¿Cómo es posible que no los encontraras? Porque si Javier tiene contactos en bancos que procesan solicitudes fraudulentas, esos préstamos no aparecen en el sistema normal hasta que están activos. Es un tipo de fraude sofisticado que requiere complicidad interna. Primero, vamos a revisar tu buró de crédito completo. Segundo, voy a contactar a un colega especializado en fraude banque. Tercero, hizo una pausa. Lucía, necesitas considerar seriamente la posibilidad de ir a la policía con todo esto. No solo contra Sofía, sino contra Javier. Si voy a la policía, Sofía va a prisión. Si no vas a la policía, tú podrías perder tu casa y terminar en la calle. Esa noche no pude dormir. Daniela notó mi angustia y después de acostar a Mateo, vino a mi habitación. Mamá, ¿qué pasa? Le conté todo. La visita de Javier, las amenazas, los posibles préstamos adicionales. Daniela escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Entonces Javier estuvo detrás de todo el principio, dijo finalmente. Eso parece. Sofía no era la cerebro. Era solo otra herramienta. La idea me revolvió el estómago. ¿Era posible que Sofía también hubiera sido manipulada? ¿O simplemente estaba buscando excusas para mi hija? Al día siguiente, Ernesto me llamó con noticias devastadoras. Lucía, revisé tu buró de crédito. Javier no estaba mintiendo. Hay 7 préstamos adicionales a tu nombre que no conocíamos. Total 2 millones de pesos. Y hay una hipoteca sobre tu casa por 800 pesos. El mundo se derrumbó. ¿Cómo es posible?
Esta casa está pagada. Tengo las escrituras. Alguien falsificó tu firma en una solicitud de hipoteca. Es un fraude complejo, requirió documentación falsa, notarios corruptos y complicidad bancaria. Lucía, esto va más allá de Sofía. Esto es una red criminal organizada. ¿Qué hago? Presentas una denuncia penal completa, hoy, contra Javier, contra Sofía, contra Rodrigo, contra todos los involucrados. Es la única manera de protegerte. Pero Sofía te va a dejar en la calle, Lucía, gritó Ernesto, perdiendo la paciencia despierta. Tu hija no es una víctima aquí, es una criminal. Y si no actúas ahora vas a perder todo. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Ernesto tenía razón. Lo sabía. Pero aún así, algo en mí se resistía a dar ese paso final. Entonces sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Señora Lucía, preguntó una voz femenina joven. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Carla Soy. Era la asistente de Javier Contreras. Necesito hablar con usted. Es urgente. ¿Sobre qué? Sobre lo que realmente pasó, sobre lo que Javier no le dijo. Puede reunirse conmigo. 2 horas después estaba en un café del centro con Carla, una mujer de unos 28 años que no paraba de mirar nerviosamente hacia la puerta. Señora Lucía, trabajé para Javier durante 3 años. Soy contadora en su firma. ¿O era? Renuncié ayer. ¿Por qué? Porque descubrí lo que estaba haciendo. Y no puedo ser parte de eso. Carla abrió una laptop y me mostró hojas de cálculo, documentos escaneados, correos electrónicos. Era un archivo completo de la operación de fraude de Javier. Javier Contreras no es solo un ingeniero con deudas, explicó. Es el operador de una red de fraude hipotecario que lleva funcionando 5 años. Identifica personas mayores con propiedades pagadas, obtiene sus datos personales a través de cómplices, y luego saca préstamos e hipotecas a sus nombres. Cuando los bancos vienen a cobrar, las víctimas pierden en sus casas. Javier las compra en remate por una fracción de su valor. ¿Y Sofía? Sofía era su reclutadora principal. Su trabajo era identificar víctimas potenciales, ganarse su confianza, obtener sus documentos. Usted no fue la primera, señora Lucía. Fue la víctima número 17. La habitación giró a mi alrededor. 17 familias destruidas. 17 madres mayores dejadas sin nada. ¿Por qué me estás contando esto? Carla cerró la laptop con lágrimas en los ojos. Porque mi abuela fue la víctima número 3. Perdió su casa hace 2 años. Murió 6 meses después en un asilo del Estado, destrozada, creyendo que había sido su culpa por no entender las finanzas. No fue hasta que empecé a revisar los archivos de Javier que entendí qué le había pasado realmente. Me pasó una memoria US. Aquí está todo: nombres, fecha, cantidades, documentos falsificados, correos comprometedores. Es suficiente para meter a Javier y a Sofía en prisión durante décadas. También hay evidencia de los banqueros corruptos que procesaron los préstamos y de los notarios que validaron las firmas falsas. ¿Por qué no vas tú a la policía? Porque necesito protección legal. Si voy sola, Javier tiene los recursos para destruirme. Pero si usted va como víctima principal, con un abogado fuerte y evidencia sólida, puedo testificar como testigo protegido. Puedo ayudar a desmantelar toda la operación. Esa noche en mi casa reuní a Dani, a Ernesto y a Marco, el investigador. Les mostré lo que Carla me había dado. Esto es oro, dijo Marco después de revisar los archivos. Con esta evidencia, no solo recuperas tu casa, destruyes a toda la red. Y Sofía va a prisión, dije en voz baja. Daniela tomó mi mano. Mamá, Sofía destruyó 17 vidas. 17 familias como la nuestra. La abuela de Carla murió por culpa de ella. ¿De verdad vas a protegerla después de eso? Cerré los ojos. En mi mente vi a Sofía de 5 años tomando mi mano para cruzar la calle. Sofía de 12 años, llorando porque sus compañeras se burlaban de ella. Sofía de 20 años, graduándose de la universidad, abrazándome y diciéndome que todo había sido gracias a mí. Pero también vi a la abuela de Carla muriendo en un asilo. Vi a 17 familias destruidas. Vi a Daniela con su ojo morado y su labio partido, parte de un plan frío y calculado. Abrí los ojos. Ernesto, ¿qué necesitas para presentar la denuncia? A la mañana siguiente fue al Ministerio Público. La denuncia incluía a Javier Contreras, Sofía Mendoza,
Rodrigo y 4 empleados bancarios que habían facilitado el fraude. La evidencia de Carla era tan contundente que el fiscal ordenó arrestos inmediatos. Javier fue arrestado en su oficina. Sofía fue arrestada en su casa frente a sus hijos. Esa noche recibí una llamada desde la cárcel. Era Sofía. Mamá, su voz estaba rota, destruida. Ma, por favor. Mis hijos, mis bebés. No pueden verme así. Por favor, retira la denuncia. 17 familias, Sofía. Destruiste 17 familias. Una anciana murió por tu culpa. Pensaste en sus hijos cuando la dejabas sin casa. Silencio. Javier te manipuló, intentó. Yo no sabía. ¿Sí sabías? Carla tiene correos tuyos coordinando cada estafa. Sabías exactamente lo que hacías y lo hiciste por dinero. Mamá, te lo suplico. Durante 62 años creí que te conocía, que eras mi hija exitosa, mi orgullo. Pero no te conocía para nada. O tal vez sí te conocía y simplemente no quise ver la verdad. Mamá, espero que el tiempo en prisión te ayude a encontrar algo de humanidad. Algo de la niña que creí haber criado. Porque la mujer en la que te convertiste es una extraña para mí. Colgué. Daniela me abrazó mientras yo lloraba. El juicio duró 3 meses. Carla testificó. Yo testifiqué. 17 familias testificaron. Las víctimas, algunas mayores que yo, contaron historias de pérdida, de vergüenza, de dolor. Una mujer de 75 años describió cómo su propio nieto la había convencido de firmar papeles que resultaron ser una hipoteca fraudulenta. Había perdido la casa donde había criado a sus hijos. Javier Contreras fue sentenciado a 25 años de fraude organizado, falsificación, asociación delictuosa y 17 cargos de despojo. Los banqueros corruptos recibieron entre 10 y 15 años cada uno. Sofía fue sentenciada a 12 años. Cuando leyeron la sentencia, Sofía me miró desde su lugar en la sala, no con súplica, no con arrepentimiento, con algo que me tomó un momento identificar. Resentimiento. Como si yo hubiera sido quien arruinó su vida, no ella la mía. Esa mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Daniela tenía razón. Sofía no había sido manipulada. Había sido una socia voluntaria y calculadora hasta el final. 2 años después, estoy sentada en mi jardín viendo a Mateo jugar con un balón. Tiene 6 años ahora. Ya no tiene pesadillas. Daniela trabaja como administradora en una clínica y está estudiando para su maestría. Viven conmigo. Esta es su casa también. Recuperé todo el dinero robado después de que el juez ordenó la liquidación de los bienes de Javier. Mi casa nunca estuvo realmente hipotecada. Los documentos eran falsos y fueron anulados. Las 17 familias también recuperaron sus propiedades o recibieron compensación. Carla y yo nos hemos vuelto amigas. Ella ahora trabaja con una organización sin fines de lucro, que protege a adultos mayores del fraude financiero. Yo doy charlas mensuales sobre cómo reconocer señales de abuso económico familiar. El mes pasado recibí una carta de Sofía, no la he abierto. Está en un cajón de mi escritorio junto con todas las otras que ha enviado en 2 años. Tal vez algún día tenga la fuerza para leerlas. Tal vez. Daniela me pregunta a veces si me arrepiento de haber denunciado a Sofía. Podría haber aceptado el acuerdo de pago, dice. Podrías tener a tu hija en tu vida. No, le respondo siempre. Porque la hija que quiero en mi vida no existe. Nunca existió. Era una ilusión que yo misma construí porque quería creer que había criado a alguien mejor. Lo que aprendí estos 2 años no es solo sobre traición o justicia. Es sobre el peligroso amor que las madres tenemos por nuestros hijos. Un amor tan poderoso que nos ciega, que nos hace excusar lo inexcusable, que nos convierte en cómplices de su destrucción y la nuestra. Sofía contaba con ese amor. Contaba con que yo la protegería sin importar qué. Y habría funcionado si no hubiera sido por una cosa. Mi amor por Daniela era más fuerte que mi necesidad de creer la mentira sobre Sofía. Cada noche, antes de dormir, bajo al estudio donde todo comenzó, donde descubrí las carpetas vacías, donde entendí por primera vez que había sido traicionada. Y me recuerdo a mí misma que sobreviví. No solo sobreviví, ayudé a 17 familias a recuperar sus vidas. Desmantelé una red criminal, protegí a mi hija verdaderamente vulnerable, y aprendí que ser madre no significa ser mártir. A veces Mateo me pregunta por su tía Sofía.
¿Dónde está? Pregunta con esos ojos inocentes. Está aprendiendo, le digo. A veces las personas necesitan mucho tiempo para aprender cosas importantes. ¿Cómo qué? Como que lastimar a las personas que te aman tiene consecuencias. Él asiente como si entendiera, aunque probablemente no, pero lo entenderá, y cuando sea mayor, conocerá la historia completa. Sabrá que su abuela no fue una víctima pasiva, fue una mujer que peleó. Porque eso es lo que finalmente significó todo esto. No venganza, no castigo, sino la comprensión de que algunas batallas deben pelearse, incluso cuando el enemigo tiene tu sangre. Y que el amor verdadero no es el que protege sin límites, sino el que establece fronteras. El que dice hasta aquí, el que elige salvar a quien realmente lo merece. Sofía sale de prisión en 10 años. Para entonces tendré 72, no sé si la visitaré. No sé si leeré sus cartas. No sé si alguna vez podré mirarla a los ojos sin ver a las 17 familias que destruyó. Lo que sí sé es esto: soy Lucía Mendoza. Tengo 62 años. Y la historia que me definirá no es la de la madre traicionada, sino la de la mujer que se negó a ser destruida. Esa mujer soy yo, y es suficiente,